Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Mikaeris, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo cuento mitológico. Concretamente la segunda parte de los titanes, cuya primera parte dejaré por aquí arriba. Bueno, en la primera parte os hablé de la primera generación de titanes, los 12 principales hijos de Gea y Urano, la tierra y el cielo. Y en esta parte os hablaré de los hijos de estos, la segunda generación, y si veo que dais mucho apoyo, pues subiré la tercera parte pronto y os hablaré de cómo los titanes dejaron de ser los reyes del mambo. Vale, os voy a hablar por grupos de hijos, porque si empiezo a hablar de uno y otro titán de segunda generación, al final os voy a liar, así que por grupos de hermanos será. Vale, en primer lugar tenemos a la pareja de Océano y Tetis, los titanes del agua que era inevitable que acabasen juntos. Tuvieron, agarraos bien, 6.000 hijos, 3.000 chicos y 3.000 chicas, y todos ellos estaban relacionados con el agua de alguna manera. Los chicos eran prácticamente todos patrones de ríos, de ahí que se llamasen Potamoi, y las chicas eran o bien patronas de alguna fuente o río del mundo, o bien eran ninfas del agua que vivían en el océano con sus padres. Vale, para no extenderme mucho, y porque no conozco los nombres de los 6.000 niños, voy a hablaros de algunas chicas y algunos chicos para que veáis más o menos cómo iba su rollo. Vale, tenemos a Estigia, la hermana mayor, y la más poderosa, según se decía, que era la madre de la guardia de Zeus con el titán Palas. Se puso del lado de Zeus en la guerra, o por lo menos se mantuvo neutral y no impidió que consiguiese poder, y por ello fue honrada por los dioses, entre otras cosas haciendo que todos los juramentos importantes fuesen hechos en su nombre. Luego tenemos a Doris, que fue la madre de las Nereidas con el anciano del mar Nereo, a Electra, que se casó con el hermano de Nereo, Taumante, y tuvo con él a las mensajeras de los dioses y los titanes, Iris y Arque, y a Metis, la primera esposa de Zeus y la madre de Atenea. Luego, entre los Potamoi tenemos a Aqueloo, uno de los más importantes, que fue el padre de las sirenas como mujeres pájaro que ponen voces extrañas, no como la sirenita, y un rival de Heracles, dado que tanto él como el semidios pretendían a la misma mujer. Luego tenemos a Escamandro, que era el ancestro de la casa real troyana, básicamente porque su río pasaba cerca de Troya, y bueno, fue el rival de Aquiles durante la guerra de Troya y de hecho fue derrotado por él. Luego tenemos a Nilo, el dios del río Nilo, obviamente, que es el ancestro de varios dioses de la mitología, entre ellos Cadmo, el fundador de Tebas, y el padre de un montón de ninfas. De hecho hay una representación de él, una estatua en la que aparece él, en plan, píntame como una de tus chicas francesas, y rodeado de un montón de niños pequeños que se supone que son su descendencia, o que por lo menos representan su descendencia. Creo que también tenía que ver con que el Nilo tiene varios afluentes y que por ello les representaban con muchos hijos que representaban estos afluentes, pero eso ya es una suposición mía. Y por último tenemos a Peneo, que es uno de los Oceánidas, el padre de la ninfa Dafne, pretendida por Apolo, y el abuelo de la cazadora Cirene, la madre de Aristeo. Vale. Luego tenemos la pareja de Ceo y de Febe, los titanes relacionados, como ya vimos en el vídeo anterior, con el cielo, las estrellas, el intelecto, la adivinación, y tuvieron 2 hijas y aparentemente un hijo, pero este es un caso extraño que hablaré más tarde de él. Vale, una de las hijas era Asteria, una titánide relacionada con la noche, con las estrellas, de ahí su nombre, y aparentemente relacionada con lo tónico. Se decía que fue una de las primeras titánides en practicar la brujería, pero yo creo que esto más bien es algo que le han adjudicado por la hija que tuvo, Hécate. En cualquier caso, fue pretendida por Zeus en su época de soltero de oro, y para escapar de él, se transformó primero en codorniz y luego al huir al mar se transformó en una isla que se llamó primero Ortigia, por la codorniz, y luego Delos. Y esta capacidad de transformación que casi ningún titán tenía probablemente sea una de las razones por las que se dice que tenía relación con la brujería y la magia. Vale, luego tenemos a Leto, o Latona para los romanos, que fue la titánide de la maternidad, la luz, el día, y a la que posteriormente adoraron como diosa, cosa que no todos los titanes ni titánides consiguieron. Vale, fue la madre de Apolo y Artemisa con Zeus y por ello Hera le odiaba muchísimo, le puteó muchísimo, pero por suerte al final Leto consiguió una vida tranquila gracias a la protección de sus hijos. Vale, y luego tenemos a Lelanto. Lelanto es un titán que, según se dice, estaba relacionado con el aire, la invisibilidad y la caza, y aparentemente su nombre es una versión masculina de Leto, por lo que algunos autores le consideran su hermano y el hijo de Ceo y Febe. Pero no estoy muy seguro de si esto es cierto o no, o bueno, lo dejamos como interrogante en si es hijo de ellos o no. Vale, una de las pocas cosas que se sabe de él es que se casó con una oceánide, tuvo una hija que era una ninfa del aire, y que Némesis, la diosa de la retribución y la justicia divina,
le tenía cierto respeto, en el sentido de que no quería meterse con su hija por si acaso Lelanto se enfadaba. Vale, luego tenemos a Crio y a Eurybia, el titán del sur y una de las diosas marinas de las que hablé en el anterior vídeo. No estoy muy seguro de qué relación tienen estos dos exactamente, más allá de que ambos eran inmortales y medio hermanos, pero en cualquier caso tuvieron hijos con atribuciones un tanto variadas. El primero de ellos, Perses, era el titán de la destrucción, la pareja de Asteria y el padre de Hécate, y fue uno de los primeros en atacar el santuario del oráculo de Delfos, que no estoy muy seguro de para qué lo hacía, si en aquella época debía de pertenecer o bien a su suegra o bien a su tía Temis. Pero bueno, la cuestión es que fue el primero. Luego tenemos a Palas, o Palante, como los de Alicante, que era el titán de la guerra y la pareja de Estigia. Tenía un caballo llamado Esón, aparentemente, y muchas veces se le confunde con un gigante que tiene el mismo nombre que él y al cual Atena derrotó durante la gigantomaquia. Y esto no es posible que sean el mismo Palas, porque Atenea todavía no había nacido para cuando Palas estaba por ahí pululando por el mundo. Vale, por último tenemos a Astreo, que era el titán de las estrellas, la astrología y el cielo nocturno. Era uno de los primeros titanes en declarar la guerra, cuando se produjo la guerra con los dioses, y aparentemente no acabó en el Tártaro como otros titanes, porque a veces se le menciona como uno de los dioses encargados de inundar el mundo cuando Zeus dijo: «¡Hey, vamos a acabar con los humanos!». Porque claro, era un dios del cielo y entonces tenía acceso a las lluvias y todo eso, pero esto solo aparece en algunas versiones de la historia, así que yo lo dejo como apunte. Vale, luego tenemos a Nemosina, la titánide de la memoria, que no se casó con ninguno de sus hermanos, sino que tuvo un breve romance con su sobrino Zeus, y con él, con el que estuvo 9 noches, tuvo en otras 9 noches a las 9 musas, las diosas de las artes, la música, el baile y un montón de cosas, y me extenderé con ellas en otro vídeo, así que ahora simplemente diré sus nombres. Calíope, Talía, Euterpe, Urania, Terpsícore, Polimnia, Erato, Melpómene y Clio. Solo 5 de ellas salen en la película de Hércules. Vale, luego tenemos a Hiperión y Tea, la pareja deslumbrante de los titanes, relacionado sobre todo con la luz y con los astros del cielo, y sus hijos básicamente eran representaciones de algunos de estos fenómenos celestiales. Tenemos a Selene, o Luna para los romanos, que era la titánide de la luna y posteriormente adorada como diosa, que, bueno, tuvo algunos romances antes de sentar la cabeza, pero de eso hablaré en la tercera generación de titanes. Una de las cosas que debéis saber de ella es que era condenadamente valiente. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando el gigante Tifón atacó el Olimpo, la mayor parte de los dioses se cagaron por la pata abajo y huyeron en forma de animales a Egipto. Y Selene, en lugar de hacer lo mismo, se enfrentó, teniendo detrás un ejército de espíritus celestiales, al gigante. De hecho, los cráteres de la luna que podemos ver cada noche en el cielo, se cree que son las heridas que tuvo o bien Selene o bien las marcas que se hizo en su carro cuando se enfrentó a Tifón. Así que nada mal, Selene. Luego tenemos a Helios, también llamado Sol, que sería la contraparte diurna, y el titán del sol, posteriormente adorado como dios. Vale, tuvo muchísimos hijos y una cosa bastante destacable de ellos es que muchos de ellos nacían como mortales, a pesar de que muchos tenían madres que eran inmortales. ¿Y por qué es esto? Pues no tengo ni idea, la verdad. Puede que fuese porque casi todas las amantes inmortales de Helios, o su misma esposa, Perseis, eran diosas o ninfas relacionadas con el mar, y entonces, claro, el sol, el mar, no acaban de encajar, ¿no? Otra cosa que se podría decir de él es que aparentemente no podía vengarse directamente de algunos mortales. O sea, se sabe de ocasiones en las que los mortales sufrieron por él, o bueno, más bien por culpa de su hijo, y otras en las que los mortales le ofendían de algún u otro modo y tenía que acudir a Zeus, que por aquel entonces llevaba todo el tema de la justicia, para que le compensase. Además, si no le hacían caso, siempre podía decir: «Hey, que me alejo de la tierra y os dejo congelados, si no me hacéis caso». Pero bueno. Luego tenemos a la tercera y última hermana, que era Eos, o Aurora para los romanos. Era la titánide del amanecer y una de las titánides más hermosas que había. Según se decía, tenía alas de pájaro, en plan ángel, y las manos y los pies muy colorados, porque bueno, eran los colores con los que se iluminaba el cielo durante el amanecer. Rosado, rojo, naranja. Bueno, esta diosa o titánide tuvo unos problemas bastante graves con Afrodita, porque como era tan hermosa cuando llegó al Olimpo,
hizo que el novio de Afrodita, Ares, se fijase en ella. Así que Afrodita, para equilibrar un poco la cosa, lanzó una maldición a Eos que hizo que se enamorase con demasiada facilidad y se olvidase de sus amantes justo después. La cuestión es que tuvo muchos amantes, muchos de ellos mortales, y por tanto también tuvo muchos semidioses. Y de ellos, 3 se convirtieron en dioses menores: Héspero, Menón y Faetón, que no es el mismo que el hijo de Helios. Y bueno, por último decir que tuvo un romance que acabó en matrimonio con un príncipe troyano llamado Títono y pidió para él la vida eterna, porque quería pasar toda su vida eterna con él. El problema es que no pidió que fuese eternamente joven, así que el pobre Títono se quedó atrapado en su cuerpo mortal mientras este iba envejeciendo cada vez más, hasta que al final acabó tan estropeado que los dioses se apiadaron de él y le convirtieron en una cigarra. Y bueno, con esto llegamos a la penúltima pareja, Jápeto y su sobrina Clímene, que era una oceánide y, según se decía, también la oceánide de la fama. No estoy muy seguro de qué tiene que ver con el agua, pero bueno. La cuestión es que tuvieron un montón de hijos. Bueno, no tantos. Tuvieron 4 hijos y una hija. Y son una descendencia bastante importante y ahora os explicaré por qué. El primero de ellos era Menetio, al que se consideraba el titán de la ira y los excesos, y que se puso del lado de Zeus durante la guerra, pero de algún modo le cabreó porque Zeus le lanzó un rayo y lo lanzó al abismo del Tártaro. Luego tenemos a Prometeo, que era el titán de la inteligencia y de la premonición, y el creador de los humanos a imagen de los inmortales. Zeus también le puteó bastante, pero una de las cosas que debéis saber de él es que robó el fuego para nosotros cuando no teníamos fuego en la Tierra, y que posteriormente avisó a uno de sus hijos, que tuvo con la oceánide Hesíone, para que se salvase de un diluvio que les iban a enviar los dioses, y efectivamente se salvó. Luego tenemos a Epimeteo, su hermano más lento, por así decirlo, porque era el titán del conocimiento retardado, y él era el creador de los animales, que al igual que la creación de su hermano podían ser todo lo bonitos que quisieses, pero no eran muy inteligentes en comparación con los humanos. Bueno, fue el titán al que engañó Zeus para que aceptase a Pandora con su regalo maldito, que contenía todos los males del mundo, pero con ella tuvo una hija llamada Pirra, que fue la esposa de su primo Deucalión, y ellos básicamente fueron los padres de una de las generaciones de la humanidad. Vale, luego tenemos a Atlas, que no tiene una función titánica exacta, cuando los titanes estaban todavía en el poder, pero se sabe que era el más fuerte de los titanes y uno de los generales de Cronos. Tuvo muchísimas consortes, algunas son consideradas esposas suyas y otras simplemente amantes, y también tuvo un montón de hijas y un solo hijo llamado Iante. Y debéis saber de él que vivía en el oeste del mundo y que cuando los titanes fueron derrotados él quedó condenado a... Hay versiones que dicen que sostenía el cielo y otras que sostenía el propio mundo. No estoy muy seguro de cuál de las dos es la correcta, pero ambas versiones las he leído. Y por último tenemos a la única hija de Jápeto y Clímene llamada Anquíale, que aparentemente era una diosa del hogar y del fuego gareño, o sea, una especie de versión titánica de Hestia. Se dice que fundó una ciudad con su mismo nombre, Anquíale, y que se casó con un dios que no tengo ni idea de dónde salió, llamado Hecateros, y que con él tuvo varias hijas y varios hijos. La cuestión es que Anquíale probablemente fuese una mortal, cuyo padre también se llamaba Jápeto, razón por la que al final acabaron confundiéndola con una hija del titán Jápeto. Porque eso de que una titánide fundase una ciudad mortal me suena un poquito extraño. O sea, no en todas las versiones aparece Anquíale como titánide, pero yo la menciono aquí porque podría considerarse. O sea, el hecho de que le den atribuciones divinas y hijos inmortales hace que probablemente sea una titánide, pero yo creo que no todo lo que se le atribuye a ella es suyo de verdad. Vale, luego tenemos a Temis, la titánide de la justicia. Se casó con Zeus, siendo su segunda esposa, y tuvo con él varias hijas. Tenemos a las Horas, primero, que eran Irene, la paz, Eunomía, la disciplina, y Dike, o Dice, la justicia. Y una cuarta hija, relacionada con la justicia divina y con el cielo, o las estrellas, llamada Astrea, o Aequitas para los romanos. Pero esta versión hay veces que la confunde un poco con Dike, su hermana, que también era representación de la justicia. Y luego hay otra que dice que era en realidad la descendiente de Eos y Astreo. Así que Astrea queda como hija de Zeus con interrogante. Vale, luego tenemos a las Moiras, o por lo menos la encarnación divina de las Moiras, porque el destino como tal ya existía mucho antes de que Zeus hubiese nacido. Estas eran Cloto,
Laquesis y Atropos. Y las tres tenían funciones relacionadas con el destino mortal y divino. Eran las que se encargaban de medir el hilo de la vida de alguien, crearlo, propiamente dicho, y cortarlo cuando la vida de este ser iba a acabar. Sí, unas señoras bastante siniestras, pero que, aunque las representan como viejas, en realidad era una joven, una de media edad y otra anciana. Y por último llegamos a la última de las parejas, que es la de Cronos y su hermana Rea. Pero antes vamos a hablar de Cronos porque aparentemente tuvo algún que otro amorío, no se sabe si antes o después de casarse con su hermana. Probablemente fue antes de saber que su descendencia podía ser peligrosa para él. Y bueno, básicamente se le conoce un amorío con su sobrina, la Oceánide Fílira, que tuvo con él a 3 hijos que eran medio caballo. A los ictiocentauros, que eran caballos pez, con torso y cabeza humana, que se llamaban Vitos y Afros, y al famoso centauro Quirón, que este sí que era un centauro, como lo conocemos normalmente. Y si me preguntáis a mí, es probable que la ninfa intentase huir de su tío transformándose en yegua, y que él no le importase demasiado consumar el acto, por decirlo de alguna manera, aunque ya estuviese en esa forma. De ahí que sus hijos tuviesen esa apariencia híbrida, porque los únicos centauros que se conocen, además de esos, son los productos de la descendencia de un hombre y una yegua, así que es lo que se me ocurre. Luego hay algunas versiones que dicen que Cronos tuvo un romance con la Daimon de la excelencia, Arete, y que con ella tuvo a la personificación de la confianza, Pistis, llamada Fides por los romanos. Pero el problema aquí lo veo en que nunca he conseguido encontrar una fuente fiable que dijese que esto es cierto. O sea, aparecen varios artículos en internet, pero el problema de esto es que muchos de ellos sacan su información de Wikipedia, donde cualquiera puede editar y por tanto cualquiera puede poner lo que le dé la gana. Así que yo recomiendo que si veis esta información os aseguréis de que es cierta, porque, lo dicho, hay que asegurarse de que las fuentes son fiables antes de decir algo. Yo lo dejo como simple apunte porque no tengo ninguna forma de decir ni que es cierto ni que es mentira. Pero bueno, la cuestión, Cronos se casó con su hermana Rea y a pesar de que esperaba no tener descendencia, ella como era una titánide relacionada con la maternidad, pues evidentemente tuvo hijos. Tuvo 6, Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón y Zeus, y este último se convirtió en el siguiente rey de los dioses. Pero de esto hablaré en el próximo vídeo cuando os hable de la caída de los titanes y de la descendencia de estos últimos. Así que, bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis, que comentéis. En fin, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.